Mi nombre es Denise Arcila, les voy a presentar el cuidado del pie. Esta es una tarea para el diplomado en educador en diabetes, por lo tanto puede ser que tenga errores. Vamos a comenzar. Es muy importante que todo paciente que vive con diabetes tenga un buen cuidado de su piel, de sus pies. Deben lavar todos los días los pies con agua y con jabón, de preferencia utilizar jabón neutro. Hay que secar bien los pies con una toalla limpia y que ésta solo se use para secar los pies, ya que si tenemos algún hongo lo podríamos contagiar a otras áreas de nuestro cuerpo. Es importante secar entre los dedos de los pies, ¿sí? Haciendo esta situación, pasando la toalla por cada una de los dedos. No usar nada para secar como secadora o un ventilador, esperar a que se sequen antes de meter los calcetines o los zapatos. Bueno, para hidratar los pies es importante usar crema, ¿sí? Con lanolina, pero va a ser bien importante útil que no tenga alcohol. La crema se va a aplicar en nuestras manos, ¿sí? Y la vamos a aplicar de esta manera, de la parte que estoy tocando hacia arriba, ¿sí? Por la parte de acá abajo, ¿sí? Toda esta parte, sin poner la crema entre los dedos, ya que si ponemos la crema entre los dedos vamos a facilitar la humedad y la humedad puede provocar alguna úlcera o también algún tipo de lesión, ¿sí? Esperar hasta que se absorba perfectamente bien la crema y entonces ya podemos poner los calcetines y los zapatos. Debemos de poner talco, ¿sí? Entre los dedos para evitar la humedad. Entonces separamos cada uno de los dedos y por ahí ponemos talco. Repito, nunca poner crema. Bueno, ahora vamos a hablar del calzado. El calzado es sumamente importante y lo debemos de cuidar. Este debe de ser adecuado, cómodo. Debemos sacudirlo antes de meter el pie porque muchas veces se puede meter algún tipo de insecto y nos podrían picar. Deben de ser de piel, sin costuras y ancho. Yo les recomiendo que antes de comprar un zapato metan la mano adentro del zapato y vean si por adentro no tiene ninguna costura que les pueda molestar. Pero también es importante los calcetines, ¿sí? Los calcetines deben de ser de preferencia de algodón, sin resorte, ¿sí? Y que tampoco tengan costuras, ¿sí? Además, se recomienda no utilizar tacones y comprarnos el zapato con el número correcto. Esto quiere decir un zapato no más grande, pero tampoco un zapato más pequeño. Bueno, con la ayuda de un espejo, ¿sí? Va a ser muy importante que el paciente pueda observar, ¿sí? Las áreas interdigitales, ¿sí? De tal manera que el paciente pueda ver todas las áreas, ¿sí? De su pie para, ¿sí? La exploración. Con el espejo podemos ver perfectamente bien entre los dedos, ¿sí? Si hay alguna lesión. Y obviamente esto con la finalidad de checar que los pies no tengan ninguna coloración y cuidar la integridad total del pie. Ahora vamos a pasar a la parte del corte de las uñas. Hay que cortar las uñas en ángulo recto y limar los bordes filosos. No cortar los callos ni utilizar ningún tipo de químico, así como tampoco navajas ni alicatas para cortar las uñas. Si en un momento dado se nos llegaran a enterrar las uñas, les recomiendo que asistan con un podólogo especialista. Si llegáramos a presentar alguna ampolla, alguna cortadura, algún enrojecimiento, inflamación, signo de infección o alguna lesión, es importante acudir de inmediato a su médico. Les voy a dar algunas recomendaciones, ¿sí? Que son importantes tomar en cuenta. No caminar descalzo en la playa,
ni en las albercas. Siempre es importante ponerse protector en los pies, obviamente igual por todo el pie, porque muchas veces no nos damos cuenta que los pies también se nos pueden llegar a quemar. Y cuando nos vamos a bañar, es muy importante verificar cuál es la temperatura del agua, ¿sí? Generalmente metemos las manos o podemos llegar a meter un pie a la regadera, pero como sabemos muchas veces los pacientes pierden la sensibilidad en manos y pies. Por lo tanto, se recomienda utilizar el codo, esta parte del codo, metiéndola a la regadera, de tal manera que aquí es muy difícil perder la sensibilidad y entonces con esto medir la temperatura. O utilizar, si es posible, un termómetro, ¿sí? Bueno, a continuación voy a hablar, ¿sí?, de la exploración del pie, ¿sí? Entonces, como siempre hemos dicho, es muy, muy importante que todos los especialistas hagan la inspección. ¿Y qué es lo que yo voy a buscar? ¿Sí? El color del pie va a ser sumamente importante. No debe de tener manchas oscuras, no debe de tener cianosis, o sea, que esté morado, que haya ausencia de vellos, que esté muy reseco, que esté adelgazado, ¿sí?, que esté pálido, que tenga callosidades o que en ciertas áreas haya algún enrojecimiento. También recomendamos que no ponerle al paciente algunas imágenes que pueden ser fuertes para él, ¿sí? Y bueno, podemos hacer un ejercicio para la inspección del pie, ¿sí?, que sería en una hoja blanca marcar el contorno de ambos pies, ¿sí?, como lo muestro aquí. Bueno, yo nada más puse aquí un zapato, este es el zapato de una persona, ¿sí? Y después, en otra hoja, lo que voy a hacer es voy a marcar también el pie, le pido a la paciente que se ponga de pie y yo marco con una pluma su pie, parada, tiene que estar parada, ¿sí? Y entonces lo que yo voy a ver es si este calzado es adecuado, entonces voy a sobreponer, ¿sí?, su pie dentro de su zapato y como podemos ver, pues es un calzado adecuado porque su pie cabe perfectamente bien, no se lastima y entonces podemos saber que este es un calzado adecuado para la paciente. Usted también lo puede hacer en casa sin ningún problema, ¿sí? Vamos a utilizar el diapasón, una prueba con un diapasón de 128 Hz. Primero tenemos que realizar una prueba en el brazo o codo para que el paciente identifique la sensación. O sea, yo lo que voy a hacer es, voy a pegar de esta parte fuerte y después lo voy a poner aquí, ¿sí?, para que sienta nuestro paciente, ¿sí? Se debe sujetar por el mango y golpear, como lo voy a mostrar. Y entonces se coloca en la mano y entonces ya empieza a vibrar y entonces el paciente tendrá que reconocer, ¿sí?, si está vibrando o no. Enseguida se va a colocar, ¿sí?, el diapasón en ciertas áreas, ¿sí?, y lo vamos a aplicar 2 veces por pie, ¿sí? Y se va a aplicar, ¿sí? Lo volvemos a repetir, ¿ok? Y nuestro paciente lo tendrá que sentir. Y ahora voy a utilizar el monofilamento, ¿sí? Es un monofilamento de Siemens Westing de 10 gramos. Le pedimos al paciente que se acueste y con los ojos cerrados, ¿sí?, le vamos a pedir que esté relajado y primero voy a preguntarle si siente esto. Y entonces en alguna otra parte del cuerpo, como por ejemplo en la mano, le pregunto que si siente esto, ¿sí? Entonces probablemente el paciente me va a decir que sí. Y a continuación lo que haré es empezar a hacer la prueba, ¿no? No se debe de aplicar en zonas con hiperkeratosis y debemos de tomar la nota en una hoja para evaluación de los pies. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a
a pulsionar en esta área, en este dedito, ¿sí? En el dedo de acá, en este punto, en este punto, en este punto, a la mitad del pie, del otro lado y por último acá. Y así como de frente, ¿sí? Posteriormente a esto le pregunto al paciente, ¿sí? Si siente esto. Si el paciente me dice que sí lo siente, muy probablemente es que me está mintiendo en la prueba, ¿no? Entonces lo importante es saber qué tanto está sintiendo el paciente en estas áreas. Muchas gracias.